Estamos encantados de presentarles hoy a una madre, ante todo, yo diría. Una madre porque charlando con ella antes de empezar esta entrevista, antes de estar aquí en Antena, tuve la sensación y la percepción de un gran corazón de madre, cercana a los niños, cercana a los seres más inocentes, a los que lo necesitan, y obviamente de madre, porque es la madre de un venerable. Así pues, con más razón, de una madre que se ha visto afectada por un sufrimiento atroz, como podría ser el de la muerte de un hijo propio, que luego, sin embargo, resucitó en una maravilla de Dios, porque Carlo Acutis, es de él de quien hablo, hoy venerable, es objeto y sujeto por su intercesión de muchos milagros que están ocurriendo, sobre todo entre los jóvenes. Y para hablarnos de ello, hoy está con nosotros la señora, la madre de Carlo, la señora Antonia Acutis, a quien agradezco que esté aquí con nosotros. Buenos días a todos. Se lo agradezco porque sabemos que está ocupada con muchas cosas, además del inminente traslado del cuerpo que tendrá lugar aquí mismo en Asís, porque estamos emitiendo este programa desde Asís. Estamos en el corazón de un parque que pertenece a la familia y donde, entre vía crucis y signos tangibles de la presencia de Dios, realmente sentimos también la presencia de este. Futuro beato, nosotros en Mediavisión realmente creemos firmemente en ello. Señora Acutis, ¿nos cuenta la historia de su hijo? Bueno, la historia de Carlo es una historia de todos los jóvenes, en el sentido de que Carlo, de hecho, ha salido un libro que se titula Un joven para los jóvenes, porque de hecho la historia de Carlo es una historia común a todos los jóvenes contemporáneos. A él, un chico que tenía una vida absolutamente normal, como precisamente todos sus coetáneos, pero con una armonía absolutamente especial. Una armonía debida sobre todo al hecho de que Carlo, todos los días, sus días se centraban en el encuentro diario con Jesús, en la Eucaristía, porque él participaba todos los días en la Santa Misa, un poco de adoración eucarística, ya fuera antes o después de la misa, y la cita que él llamaba la más galante de mi día, que era la del Santo Rosario, porque decía que la Virgen era la única mujer de su vida, eso decía. Pero, ¿qué es entonces esta especificidad de Carlo? Carlo era un chico que, como todos sus amigos, estudiaba, jugaba al fútbol, tenía muchos amigos. Se había, digamos, fijado el objetivo, por ejemplo, con los videojuegos, por decir que esto es algo que muchos de sus coetáneos viven, aman, que él un máximo de 1 hora a la semana, porque quería ser dueño de sí mismo, de su libertad. Había leído que muchos acaban en el hospital por exceso de juego, y por eso quería que su libertad fuera. Y por eso él mismo se impuso, decía, 1 hora a la semana como máximo. Esto para que vea su templanza, en ese sentido, lo equilibrado que eran. Y también, por ejemplo, esto no le impedía tener ese encuentro diario con Jesús, porque hizo la primera comunión a los 7 años y desde entonces siempre, cada día, iba a misa. Salvo cuando a lo mejor tenía 40 de fiebre o algo se lo impedía. Pero si no, imaginen que si hacíamos un viaje al extranjero, si íbamos a algún sitio, la primera preocupación de Carlo era enterarse de dónde estaba nuestro hotel, de dónde había una iglesia para poder participar en la misa y no perderse la Santa Misa. Así que realmente para él era algo. ¿Cómo explica usted esto, señora? Es decir, ¿es obra de Dios? ¿Era ya un predilecto de Dios? Bueno, seguro que desde muy pequeño mostró signos de una gran piedad, en fin, de un gran fervor, porque siempre quería entrar en las iglesias, le lanzaba besos al crucifijo. ¿Desde pequeño qué es? ¿Qué edad? Mire, empezó sobre los 4 años, por decirle algo. Dábamos un paseo, teníamos muchos, a él le gustaban los animales, ¿no? Teníamos estos 4 perros y cuando paseábamos recogía flores que luego le llevaba a la Virgen. Sí, le gustaba eso de llevarle de vez en cuando florecillas a la Virgen. Y esto lo hacía ya desde que tenía 4 o 5 años, en fin. Sin duda un niño, un chico que dice que la Virgen es la única mujer de su vida, es un niño que ya ha sido elegido. Ah, seguro, porque ya había ciertamente un diseño de Jesús. Sé que en la historia de algunos santos, de algunos sacerdotes que tuvieron vocación desde muy pequeños, pues eso, independientemente del grado de, digamos, santidad de la familia.
Sin duda, Carlo desde pequeño sintió siempre esa presencia tan fuerte de lo divino, sobre todo con Jesús, esa relación tan especial con Jesús. ¿Y la Eucaristía? ¿Por qué? Porque él decía que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. Eso. Y naturalmente sabemos, y él decía, que la Eucaristía es el medio más rápido para ser santos, porque ahí dentro encontramos a Dios en persona. Como decía él, somos mucho más afortunados que los que vivieron hace 2000 años. Junto a Jesús, que para verlo tenían que desplazarse, hacer quizás kilómetros, porque mientras nosotros estamos aquí, tenemos a Jesús presente en cualquier iglesia, ¿no? Decía. Basta con ir a la iglesia más cercana y tenemos la presencia de Jesús vivo y real. Y en el fondo tenemos Jerusalén al lado de casa, mientras que hace 2000 años era más difícil estar junto a Jesús. Entonces demos un paso atrás. Señora, este niño nace ya predilecto de Dios. Las señales que da son visibles por lo que ha contado. ¿La formación en casa no era estrictamente la de ir a misa todos los días? No, mire, nosotros no somos especialmente. Yo al menos crecí en una familia laica. Mi padre era editor, un hombre intelectual. No había ese ejemplo. En casa, así que... Él lo hacía por su cuenta y lo hacía porque lo sentía. No, pero él mismo, mire, predilectos, como decía Parlo, todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. Parlo decía que cada uno de nosotros es predilecto de Dios. Porque, como decir, también Santa Teresita, ¿no? Ponía el ejemplo de Lisieux, que si miras un prado ves muchas florecillas, está la violeta, está la rosa, está el lirio, pero son todas preciosas, ¿no? Cada flor tiene su propia belleza, ¿no? El aroma de la violeta es tan hermoso como el aroma de una rosa, en fin. Pero cada uno Dios nos crea a cada uno especiales. Luego, claro, depende de nosotros, como decía Carlo, poner en marcha este proyecto de santidad. Porque al final lo especial significa responder a esa llamada que Dios desde la eternidad ha pensado para cada uno de nosotros. Es decir, esta llamada a la santidad, que sin embargo nosotros, con la libertad que nos ha dado, debemos o no poner en práctica. Así es, por desgracia muchos se desvían de este proyecto único, irrepetible, y luego se homogeneizan y se convierten en fotocopias, como decía Carlo. Señora Cutis, si yo dijera que la primera persona que Carlo convirtió fue usted, ¿me equivocaría? No, sin duda fue el medio, mi salvador. Llamémoslo un pequeño salvador. Yo, naturalmente, decir que estoy convertida es absolutamente erróneo porque la conversión creo que dura toda la vida. Además, se dice que... Pero el encuentro con Dios se lo dio Carlo. Sí, el amor propio muere 3 días después que el cuerpo, se dice, existe el famoso dicho. En fin, yo sin duda estoy en camino. Pero ciertamente, Carlo fue de verdad para mí el medio. Porque yo, siendo una madre que se preocupaba por la educación intelectual, etc., pero... Desde un punto de vista religioso, crecí yendo a misa el día de la comunión, el día de la confirmación y el matrimonio. ¿Ya? Y por eso, obviamente, mi nivel de piedad era muy bajo. Pero con Carlo presionándome, haciéndome preguntas insistentes, me sentí un poco, en cierto sentido, en una posición deficiente. Y entonces me ayudó una amiga que tenía muy devota, una señora mayor que yo. Pero era una mujer muy piadosa, de hecho ahora por desgracia está en el cielo, pero una mujer especial. Y ella me aconsejó, dijo, ¿por qué no vas a ver a este sacerdote que está en Bolonia, al que llaman un poco el padre Pío de Bolonia, cuando vayas por trabajo? Ah, sí. En fin, me tocó ir por trabajo y quise conocer a este sacerdote, que sin duda era un sacerdote especial, vamos, no digo como el padre Pío, pero casi. Y ciertamente a partir de ahí empezó mi camino. Él me aconsejó estudiar teología. Yo en mi tiempo libre a veces iba a cursos los fines de semana y poco a poco hice muchísimos exámenes. Y esto sin duda fue para mí, el Señor me cautivó un poco a nivel intelectual, ¿no? Digamos, descubrimiento gradual y demás. Y Carlo fue el punto, mi vínculo. Luego, el hecho de que quisiera ir a misa todos los días, lo acompañaba. Yo lo acompañaba de vez en cuando, la abuela, pero eso también me... A la luz de su camino de fe, ¿cómo ve hoy la muerte? La muerte en sí, es decir, la separación de su hijo.
Mire, yo, gracias al fiero, el Señor me había preparado porque, bueno, Carlo falleció en el 2006, pero este camino, digamos que empezó hacia el 93, 94, nuestro camino de reencuentro. Y por eso, claro, lo acepté con resignación cristiana, sabiendo que no es un adiós, sino un hasta luego. Y además, al fin y al cabo, somos afortunados, porque cuando muramos, Carlo vendrá a buscarnos, y no todos tienen un hijo que... Eso desde luego. Y luego, sea como sea, Carlo ha dado muchísimas señales, se ha parecido a mucha gente, porque estas figuras candidatas a los altares me contaban a menudo en la congregación de los santos, los postuladores, que suelen dar señales muy fuertes, el Señor lo permite, y entonces quizá aparecen, hacen milagros extraños, cosas... Aparte de lo que pueden ser las curaciones, que ha hecho muchas, veremos qué dice la congregación para la doctrina de la fe, pero ha hecho muchos milagros de curación. Pero ¿podría decirnos ahora cuáles son los testimonios que más le han impactado? ¿Algo que realmente la haya dejado asombrada respecto a la mortalidad? Es decir, respecto a lo que nos rodea. Lira. Y la ha hecho, puedo decir que muchísimas, desde meningitis hasta niños prematuros que no tenían esperanzas o corazones con malformaciones. En fin, de verdad que hemos visto muchas cosas, ciertamente. En fin, de verdad que hemos visto muchas cosas, ciertamente. También tumores, personas con leucemia, personas que tenían, en fin, defectos. Es decir, he oído muchísimas cosas, ¿se entiende? Luego, obviamente, la Iglesia elige uno de los milagros, lo analizan, es una comisión de teólogos, de médicos, y luego ya se verá. Obviamente no puedo adelantar nada, pero a mí estos milagros, digamos, físicos, me interesan relativamente. Porque, en mi opinión... Los que le interesan a la congregación, los físicos... Sí, pero para mí lo más importante son todas las conversiones, gracias a las cuales Carlo ha acercado a mucha gente. Si supiera cuántos sacerdotes en crisis, cuántas monjas a través de Carlo se han vuelto a acercar. Y eso es lo que más me sorprende más, ¿no? El hecho de que Carlo ayude de verdad a tantas almas, porque para mí esta es la mayor curación, la curación del alma. Porque lo demás, ya sabe, el cuerpo está destinado a perecer. Luego, por supuesto, la Iglesia elige un milagro físico. Pero no son tan importantes estos milagros físicos, ¿no? Las conversiones, decimos. Usted conoce muchísimas a través de las señales que Carlo envía. ¿De qué tipo? ¿Sueños? ¿Apariciones? Mire, yo no sé cómo obra la gracia de Dios. Está claro que la gracia de Dios obra a través de Carlo, ¿no? Carlo es un instrumento. Por otra parte, sabemos que los milagros de los santos, como dice la propia Iglesia, son gracias dadas de balde, es decir, gracias dadas gratuitamente, pero de las que el santo no tiene mérito alguno. El mérito es del Señor porque lo hace Él. Así que incluso tener muchos signos místicos, visiones o bien locuciones interiores, el don de la bilocación, no son estos los méritos. Usted sabe que la Iglesia declara a alguien, es decir, candidato a los altares. Lo que mira ante todo es si ha vivido heroicamente las 7 virtudes cristianas, que son la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. O sea, el Padre Pío fue hecho santo no porque tuviera bilocaciones o estigmas, sino porque vivió heroicamente las virtudes cristianas. Y Carlo, digamos que este primer aspecto es el más importante, porque puede haber incluso 100 milagros, pero si la Iglesia no, digamos, reconoce que ese candidato ha vivido heroicamente estas virtudes, la causa se detiene, ¿me entiende? Así que este sería, creo, el primer paso. Precisamente para la vida y también los milagros. Los milagros los obra Jesús, los obra la gracia de Dios, porque luego está claro que un santo tiene méritos especiales y por eso con estos méritos tal vez logra obtener un poco como hizo la Virgen en las bodas de Can, que obligó a su hijo a obrar un milagro aunque no fuera el tiempo de Jesús, siglo. Exacto, no era el momento. Eso es, pero digamos que debemos ver cómo actúa la gracia. Estas son cosas íntimas, pero a veces a través de los sueños, a veces se aparece de verdad, a veces a través de cosas interiores, de mecanismos incomprensibles, porque yo no puedo describirlos, ¿no? Pero el Señor toca los corazones, tal vez conmueve, ya sabe, estas cosas las obra la gracia. No es que se puedan cuantificar, ni mucho menos racionalizar a nivel científico, porque son cosas misteriosas. Por otra parte, el alma es algo misterioso para nosotros, o sea,
Entonces, pero en fin, ver a tantos jóvenes que los siguen, a tantas personas que se convierten, tantos grupos de oración, además le tiene fama de santidad. En cualquier caso, su fama es conocida en todo el mundo. Tenemos desde países de Asia, Malasia, Filipinas, Vietnam, India, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, Australia. Así que claramente eso solo puede hacerlo la gracia. Puede obrar esto porque es imposible humanamente lograr dar a conocer a un candidato, aunque yo pusiera todas las fuerzas posibles e imaginables, no lo conseguiría. Luego, de todos modos, el tema es que tienes que tocar los corazones y eso solo puede hacerlo Dios. Esto para preguntar si a usted o a alguien de su familia se le ha parecido Carlo después de su muerte. Pues sí, a mí me ha dado bastantes señales. Debo decir que ha dado muchas. También me ha dicho cosas, por tanto, importantes. Sin duda, Carlos se interesa mucho por la catequesis. Le importa que los niños, ante todo. Lo más importante, por lo que me ha hecho entender, intuir, es que lo más importante para el Señor son los jóvenes, los niños, porque ellos son el futuro de la humanidad. Y a menudo se gastan miles de millones en 3.000 cosas y luego por los niños se hace muy poco. Y por eso lo que he intuido es que Carlo tiene mucho interés precisamente en ayudar a estos jóvenes, a estos niños. Y esta catequesis que pueda llevar la luz de Dios de forma eficaz, eficiente y eficaz. Y luego es que usted ha encontrado una forma de catequesis que llega directa a los niños, que son los dibujos animados. Además tenemos preparados proyectos con los dominicos de Bolonia para crear un sitio web donde se pueda, encontrar material gratuito útil para padres, catequistas y educadores, profesores de religión, pero gratuito, que luego ser traducido con apoyos también de audio, de dibujos, de vídeos, en fin, ya estamos empezando. Y ahora, uno de los que Carlo más quería es la aparición de Fátima, porque no hay unos dibujos de Fátima completos y veraces sobre cuáles fueron los mensajes reales de la Virgen. Porque luego, ¿sabes? Si hay dibujos animados, creo que hay algo pequeño, pero no. Los diálogos han cambiado, no se reproducen las palabras exactas de la Virgen. Y estos, por ejemplo, son unos dibujos que Carlo tenía mucho interés en que se hicieran. Así que yo, en cierto modo, se los hice, como regalo de cumpleaños. El regalo de su madre. Y en cambio nos hacemos regalos. ¡Qué maravilla! ¿Porque usted sigue en contacto con su hijo? Bueno, digamos que no es que esté en contacto, pero he vivido con Carlo. Sé lo que le gusta y, como le he dicho, muchas veces Carlos se ha hecho notar también ante nosotros, ¿eh? Así que no es solo... Este es uno de los proyectos que usted lleva, hacer dibujos animados específicos, y también hay una exposición de los milagros eucarísticos. No, la exposición de los milagros eucarísticos la hizo Carlo. Y ves, nosotros nos hemos hecho, garantes para poder, seguir moviéndola por todo el mundo como está ocurriendo. ¿Por qué hizo Carlo esta exposición sobre los milagros eucarísticos? Porque él tuvo la oportunidad, hacia los 11 años, empezó como ayudante de catequista y luego fue catequista, porque a veces incluso hacía de catequista, y se dio cuenta de la falta de fe que había en el sacramento de la Eucaristía, en los sacramentos. Y entonces ideó esta exposición sobre los milagros eucarísticos, porque decía que las personas están como dormidas en su conciencia, ¿no? Entonces van a misa un poco por ritualismo, ¿no? Pero no se dan cuenta realmente de que allí está Jesús realmente presente, ¿no? Como decíamos en tiempos de los apóstoles, pero en carne y hueso. Porque si fuera así, decía Carlo, las iglesias estarían tan llenas que ya no se podría ni entrar, ¿no? Porque esta es la realidad. Jesús prometió y dice, yo estaré con los otros hasta el fin del mundo. Y la promesa la mantiene a través de los sacramentos. Solo que los sacramentos, decía Carlo, se hacen colas kilométricas para asistir a un partido de fútbol o ir a un concierto de rock, o cuando hay que hacer cola, porque sale el último iPhone y luego no se hace. Adoración eucarística, las iglesias están vacías. Así que eso significa que hay algún problema en la percepción del don inmenso.
Así que él quería que la gente comprendiera e hizo esta exposición donde el Señor a lo largo de los siglos siempre ha obrado gracias, milagros, donde la hostia tal vez se transforma en carne, el vino en sangre, o bien hay milagros que cuando se hace la procesión del Santísimo Sacramento, muchísimos milagros en Lourdes han ocurrido durante la procesión. La procesión del Santísimo Sacramento, donde algunas personas se han acercado de nuevo, es decir, han tenido realmente un milagro de curación y también de conversión, porque sea como sea, y muchos con el Santísimo Sacramento, o sea, durante la procesión de las antorchas cuando hacen la... Y por eso, por decir, por ejemplo, muchos milagros pueden ser esos, en los que los huesos se preservan, como el de Siena, el de San Mauro la Bruca. Luego también los hay en España. Luego están los milagros que afectan a personas que han vivido, por ejemplo, alimentándose solo de la Eucaristía, como la sierva de Dios Marta Robin. El cuerpo de Carlo Acutis fue exhumado el 23 de enero de 2019. Sí. ¿Y qué emoción sintió exactamente en ese momento? Bueno, mire, yo sinceramente sentí que lo volví a ver como cuando murió. Para mí estaba igual, en el sentido de que luego pude verlo poco, la piel claramente un poco más, pero vi que estaban los cabellos, las manos, las uñas, todo como cuando murió. Perfecto. ¿Cuántos años han pasado desde su muerte? A mí eso al fin y al cabo, o sea, ese momento se quedó. Luego yo no sé ahora de qué dependen estas cosas, pero digamos que... Claro, lo volvió a ver tal como era. Lo volví a ver como era y como me lo esperaba, porque de hecho sigue estando muy vivo y grabado en mí. Porque luego cuando murió en Milán, como en Milán existe la costumbre de que dan permiso para tener al difunto en casa unos días antes del funeral, así que lo llevaron a casa y tuvimos a Carlo allí unos días, porque ponga que murió el miércoles y el funeral fue el sábado, y así pudimos verlo bien. Luego hubo mucha gente que vino a despedirse de él, así que por eso lo recuerdo muy bien, lo tengo grabado. Y así lo volví a ver. Pero al fin y al cabo solo han pasado 13 años de su muerte, ¿no? Sí. 2006, 2019, 13... Bueno, sí, de todos modos es un tiempo considerable. Un tiempo considerable. Bien, una cosa, para quienes nos siguen, quizás estén conectando ahora con María Visión. Carlo Acutis, un joven que murió muy joven por esta leucemia fulminante, pero su corazón y su alma siempre estuvieron proyectados hacia lo alto. Una objeción que podría plantear un joven que nos esté escuchando. Podría ser que sí, porque fue elegido por Dios en cuanto que él buscaba a la Virgen y buscaba la Eucaristía a diario, a pesar de que, como dijimos al principio del programa, no tenía un ejemplo tangible ni en su familia ni a su alrededor. ¿Cómo se responde a esta objeción? Es una objeción que no tiene mucho sentido, porque si pensamos en Eva, ¿no? Eva estaba libre de pecado original y sin embargo pecó. ¿Verdad? La Virgen estaba libre de pecado original, pero la Virgen eligió seguir a Dios, obedecer, ser la sierva fiel, eso es. Así que incluso la Virgen tuvo la posibilidad de pecar, ¿no? Podía haber dicho que no, también los ángeles pasaron por esa prueba. Y por tanto, todos tienen la posibilidad de decirle sí a Dios. El problema es que a menudo los jóvenes viven también en familias que no transmiten la fe en absoluto. Pero digamos que el Señor llama siempre a todos, no es que el Señor no llame. A cualquiera el Señor le llama. Tarde o temprano hay una llamada, ya sea antes o después. Y por eso Carlo claramente tuvo una vida muy breve, así que la llamada fue anterior. Pero muchos quizás son llamados a los 20 años, a los 30 años, 40 años. No es seguro cuándo llegará el momento, pero a todos llega el momento. Luego está claro que... En la conversión lo fundamental es la fuerza de voluntad, tanto para decir este sí como para mantenerlo después. Y creo que en esto Carlo ha dado verdaderamente un gran ejemplo. Digamos que las virtudes, que como dijimos es el motivo por el cual la Iglesia declara a alguien santo, vivirás heroicamente, son actitudes estables de la voluntad hacia el bien. Es decir, si me acostumbro a realizar actos virtuosos, buenos, naturalmente luego estaré cada vez más inclinado a realizar actos cada vez mayores de bondad. Está claro que si mi voluntad en cambio se doblega ante los vicios, al final también se me termina nublando esta voluntad, porque luego se debilita. Y es como cuando Jesús dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.
porque cuanto más nos sumergimos en el pecado, más le cuesta nuestra voluntad. Porque para mí, como por ejemplo quien es esclavo de la droga o esclavo de las películas pornográficas, porque hoy en día una gran plaga de los jóvenes es la pornografía, que son los dos grandes males de estos jóvenes. Lamentablemente no tienen ni defensa por parte de los adultos porque están a merced, totalmente a merced de... Sí, ¿no? Tienen la conciencia de que es un gran mal. Si desde que son pequeños no se han acostumbrado y la familia no los ha educado en estos actos virtuosos de voluntad, en entrenar esta voluntad, y luego son presa, porque claramente el demonio tiene más experiencia en el mal. El demonio, nuestra propia naturaleza, que de todos modos fue herida por el pecado original, que siempre nos inclina al mal. Debemos luchar para resistir, porque de lo contrario seríamos después del bautismo infectos. Pero como siempre tenemos esta inclinación, porque de todas formas el pecado deja una secuela y es ahí donde estará nuestro mérito para ganarnos o no la vida eterna, es decir, el paraíso, al resistir a estas tentaciones. Está claro que los jóvenes, lamentablemente, a menudo familias que no transmiten. A mí ahora me pasa a veces que doy catequesis a niños, amigos, quizá de mis hijos, y no saben ni hacerse la señal de la cruz. Y luego decimos, ¿pero quién es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿pero quiénes son? Ni idea. Y una niña me respondió que el diablo. Es decir, por decir no, pero para decir que hay tal ignorancia. A veces que lamentablemente, y esto es también un poco culpa de los adultos, ¿no? Pero ya sabes, las culpas de los padres recaerán sobre los hijos durante 7 generaciones. Así que, por desgracia, una familia puede... Está claro que a veces el Señor luego te vuelve a llamar, te vuelve a llamar, te vuelve a llamar, y luego nos toca a nosotros dar ese sí, aceptar estas llamadas. La conversión es un proceso muy difícil, decía Carlo, no yo, sino Dios, no el amor propio, sino la gloria de Dios, la tristeza, la mirada dirigida hacia uno mismo. La felicidad es la mirada dirigida hacia Dios. Bueno, digamos que la mayor batalla, decía Carlo, es vencernos a nosotros mismos con nuestras pasiones corruptas. De hecho, decía que ¿de qué sirve ganar 1000 batallas si luego uno no es capaz de vencerse a sí mismo? Y la gran batalla al final es con nosotros mismos. Claro. ¿Por qué? Porque es dar menos de mi yo para dejar espacio a Dios, como decía Carl. O sea, todo está ahí, poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Está claro que luego el Señor nos llama con las apariciones, con los milagros eucarísticos, con muchos signos, figuras de santos, buenos predicadores, pero naturalmente luego la gran batalla es entre nosotros y con nosotros mismos. Y luego cuando nacemos estamos solos, cuando morimos estamos solos, o sea, al final... Señora Cutis, ¿algún otro proyecto además del cortometraje y los dibujos animados de los que hemos hablado? Sí, pero hay muchos. Mi idea sería la de hablar de todas estas apariciones reconocidas por la Iglesia, como Beurain, Baneus, Bojan, Pontmain, La Salette, Lourdes, naturalmente, y hacer precisamente estos dibujos animados, también estos documentales, porque sería interesante para mostrar las bellezas. Tenemos santuarios donde incluso la Virgen ayudó a dar a luz a una mujer de parto. O sea, tenemos cosas increíbles, santuarios estupendos que quizá muchos no conocen, eso es. Y luego estas exposiciones que Carlo hizo y que se llevan por todo el mundo. Y naturalmente ya esto creo que es un proyecto bastante grande, porque de todos modos se necesitan medios, se requiere mucho esfuerzo también, porque hacer estas cosas, hacer unos dibujos animados es algo dificilísimo. Parece una tontería, pero... los dibujantes que se necesitan, el escenógrafo y esto y aquello es increíble. O sea, parece algo ridículo, pero... No, lo entendemos bien, porque la televisión es igual, parece sencillo, Pero como hoy en día los jóvenes no tienen ganas de estar ahí horas leyendo, porque la generación ha cambiado por completo, esta es la generación del tweet. Y por eso no puedes poner a los chicos a leer un libro, un tomo. Entonces, hacer cosas que les ayuden a descubrir la fe, eso es, porque hace falta reavivar la fe en las personas, reavivar la fe en los jóvenes, reavivar la fe en la gente, hacer comprender la belleza y los dones que el Señor nos ha dado. Porque de todos modos, de acuerdo con la revelación pública, es decir, con los evangelios, cesa la... Y todo está contenido allí, pero...
Pero el Señor ha querido, en su misericordia y bondad, darnos tantas figuras de santos, tantas apariciones, tantas cosas para mantener viva esta fe, que de otro modo hay lugares que aún no han sido reconocidos. Pienso en lugares como por ejemplo en Bosnia, y luego hay lugares reconocidos. Luego nosotros naturalmente confiamos en nuestra Madre Iglesia, que siempre como maestra nos dirá lo que luego, si son lugares fiables o no. Pero bueno, hay muchos que ya han ocurrido en el pasado. En el 1600, por ejemplo, piensen en Laus, en Francia, que ha sido reconocida a nivel internacional. Durante 53 años, la Virgen le habló a la venerable Benoît Rencourel, la catequizó de verdad, la regañaba porque la chica a veces era un poco desordenada, porque tenía demasiado apego a su cabra. Era una catequesis diaria sobre cómo debía comportarse. Y sin embargo allí ocurrieron milagros, conversiones. Esta chica se dedicó toda la vida sin casarse y tenía el don del discernimiento de espíritus, leía las almas, ayudaba a la gente a convertirse. Muchísima gente venía de toda Francia, incluso de más allá de los Alpes. Pero estas apariciones, por ejemplo, no las conoce casi nadie, y sin embargo son cosas extraordinarias. Son lugares donde hay santuarios, lugares de gracia, de oración. Y por eso hay que dar a conocer el bien que existe. Pensemos en Guadalupe, lo extraordinario de Guadalupe, pero ¿saben cuánta gente hay que no lo conoce? La tilma de Guadalupe, y sin embargo es algo extraordinario, ¿eh? Y entonces, ¿por qué hablo yo de estas cosas? Porque hoy a menudo se habla demasiado de sociología, psicología, de cosas que naturalmente no hacen que la gente se convierta. Incluso buenos discursos, por supuesto, pero son cosas que la gente necesita señales, necesita cosas sencillas, eso es. ¿Cómo era el Padre Pío? El Padre Pío llamaba al pan pan y al vino vino. Yo tengo a mi tía que fue hija espiritual del Padre Pío. Y el Padre Pío era alguien muy sencillo, muy esencial, directo, pero la gente necesita esto. Y por eso, en este momento, hace falta reavivar la fe, porque, por desgracia, se está perdiendo un poco esta luz, porque las familias ya no son faros de transmisión de la fe. Muchos padres, a menudo, han perdido la fe a su vez, y estos pobres niños no lo logran, o sea, pobrecitos, pues sí. Así es, me parece un mensaje importantísimo para darles a todos ustedes que nos están siguiendo. Desde Asís con la señora Antonia Acutis, madre del venerable Carlo Acutis. Y esta es la noticia que quiero darles. 7 de abril de 2019. Los restos de Carlo Acutis se trasladan al Santuario del Despojo de Asís. Un santuario menos conocido probablemente comparado con la Basílica de San Francisco, con la Basílica de Santa Clara, la propia Catedral de San Rufino. Pero un santuario hoy, porque allí ya han ocurrido varios milagros relacionados con el discernimiento, es decir, las decisiones importantes de nuestra vida, porque es el lugar donde San Francisco eligió, el lugar donde en la plaza del obispado dejó sus antiguas vestiduras, las ricas vestiduras de la familia noble a la que pertenecía, para entregarse totalmente a Dios y cambiar su vida. Entonces me gustaría, señora, que usted, ya que ahora los restos del venerable Carlo Acutis serán trasladados al Santuario del Despojo, nos diga también por qué se ha elegido este lugar, qué significado tiene. Bueno, sin duda es una de las iglesias más antiguas de Asís, donde estuvo Francisco. ¿Y por qué esta asociación? Explicario. En primer lugar, el Papa Francisco quiso precisamente que se convirtiera en el Santuario del Despojo, ¿no? Él es quien firmó el documento. Y es un santuario dedicado a los jóvenes, eso es. Así que obviamente la asociación de Carlo con Francisco, ¿por qué? Porque todos los jóvenes están en una búsqueda. A ver, Francisco, en este Santuario del Despojo, donde está esa famosa sala en la que se despojó de todas sus vestiduras y se entregó en manos del obispo, comienza su camino de conversión, su camino de fe. Y como todos estamos en camino y todos debemos comenzar este camino, está claro que se espera que se empiece este camino de joven, no siendo demasiado mayor, porque luego... Pero digamos que mientras hay vida, hay esperanza para todos. Pero ciertamente el despojo, ¿qué significa? Significa que no yo, sino Dios, como dice el obispo, a quien le gusta mucho esta frase de Carlo, no el amor propio, sino la gloria de Dios, es decir, dar cada vez más espacio a Dios, revestirse de Cristo, que es lo más difícil, que en el fondo implica poner a Dios en primer lugar en la vida, es decir, responder al primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero también hay un enfoque diferente, es decir, despojarse significa
y por tanto no yo, ¿no? Ese gran ego que tenemos, ese amor propio. Y despojarse significa también liberarse de todas esas, digamos, ataduras que nos impiden verdaderamente seguir a Jesús, porque estamos llenos de superestructuras y sobre todo la humildad, que es esa virtud que tenía Francisco, que era la humildad, de esa grandísima humildad. Es decir, comprender que no somos nada y que todo depende de Dios. Y entonces, digamos que lograr comprender esto significa precisamente despojarse. Pero, ¿quién es el que más, digamos, de todos puede hacernos comprender esto? Y seguramente Jesús Eucaristía, porque si pensamos que Jesús, claro, nació en un pesebre, y eso dice la gran humildad de Jesús. Pero esa no es la gran humildad. Ese es, por supuesto, un aspecto. Pero la gran humildad de Dios es que atravesó ese túnel demoledor, que es el túnel de la encarnación, pasando de esa situación, que es su esencia infinita, que es el infinito, a una condición de finitud. Y por tanto, ese despojo que Jesús realizó en la encarnación se repite cada día, cada minuto y segundo, allí donde se celebra una Santa Misa. Cada vez que se celebra una misa ocurre esta encarnación, es decir, donde Dios se humilla. De hecho, San Francisco lo dice bien, cada día Él se humilla, como cuando desde su trono real desciende a las manos del sacerdote. Y así, en la escuela de la Eucaristía, en la escuela de Cristo, Francisco se convirtió en el santo que fue. Carlo es un pequeño ejemplo que lo siguió, naturalmente. No es comparable a la grandeza de Francisco, pero Carlo siguió a San Francisco, amó a Francisco, sobre todo por este aspecto cristológico y esa humildad infinita que tenía. Y todos nosotros, a través de la Eucaristía, Carlo, que vivía de la Eucaristía, que ponía en el centro la Eucaristía, que se encomendaba a la Eucaristía para ser santo, porque al fin y al cabo los sacramentos son el medio, la misericordia de Dios, porque Jesús al morir en la cruz, gracias a la muerte en la cruz, brotaron los sacramentos, gracias a los cuales recibimos la gracia, la vida divina, y que es nuestra salvación. He aquí la misericordia de Dios, de este sacrificio de la cruz. Brotaron los medios de nuestra salvación. Y por tanto la Eucaristía debe convertirse, ya que de hecho Carlo es muy conocido también por esta fuerte devoción que tenía por la Eucaristía, es un medio eficacísimo, como decía Carlo, para no morir como fotocopias, sino ser siempre originales. Gracias, muchas gracias. Señora Antonia Kukis, recuerdo entonces a todos los telespectadores que a través de las cámaras de Mary Vision, como han oído, podrán también rezar ante los restos del venerable Carlo Acutis, porque estará en el interior del santuario de la expoliación a partir del 7 de abril de este año 2019. Así que conecten con nosotros, están siempre en nuestras oraciones y a través de este venerable recemos juntos para que todas las gracias puedan ser concebidas. Agradezco de nuevo a la señora Acutis y a todos ustedes que nos han seguido.